Hola, mi nombre es Fiorella Lorena Crisóstomo Canchanya, alumna del 11º ciclo de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de los Andes. El día de hoy mi objetivo es explicar el delito de función bajo la perspectiva de la Constitución Política del Perú y también bajo el Decreto Legislativo 1094. Asimismo, explicar el expediente 056 del año 2017, la cual es un delito de agresión al superior en grado, esto realizado por la Sala Suprema Revisora. Ahora bien, para poder explicar el delito de función, primigeniamente tenemos que remitirnos a la Constitución Política del Perú en el artículo 139. Si bien es cierto, en este artículo 139 hace referencia a la función jurisdiccional. Uno de sus principios es la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Nos dice, pues, que no solo el fuero ordinario puede administrar justicia, sino también lo puede hacer de forma exclusiva, ¿no?, el fuero militar y el fuero arbitral, y esto obviamente de forma excepcional. Ahora nos vamos a remitir al artículo 173 de nuestra Constitución Política del Perú, en la cual menciona lo siguiente: en caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de este no son aplicables a los civiles, salvo, y aquí viene la excepción, salvo cuando se trate de delitos de traición a la patria o de terrorismo. Aquí sí se le puede al menos imputar un hecho delictivo a la persona que comete este acto. Ahora bien, tenemos que remitirnos también al Código Penal militar policial. En su artículo 2 hace referencia ya al delito de función. ¿Y en qué consiste el delito de función? O ¿cuándo se configura el delito de función? Nos dice que el delito de función es toda conducta ilícita cometida por un militar o un policía en situación de actividad, en acto del servicio o con ocasión de él, y que atenta contra bienes jurídicos vinculados con la existencia, operatividad, organización o funciones de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Ahora bien, este artículo del Código Penal hay que desmenuzarlo, saber en qué consiste un delito de función. Nos dice primigeniamente: el delito de función es toda conducta ilícita. Por conducta ilícita podemos entender a todo hacer o al no hacer, es decir, la omisión, que es relevante para el derecho penal. Obviamente, este tiene que estar tipificado en el Código Penal. Nos dice que va a ser cometido por un militar o por un policía, por lo que sabemos muy bien que esta persona perteneciente a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional del Perú tiene que tener una cualificación especial. Es decir, este sujeto tiene que ser tanto un miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú. Es un intraneus. El extraneus no puede cometer este tipo de delitos, es decir, un civil no puede cometer este tipo de delitos, salvo las excepciones que la propia Constitución Política del Perú hace mención. Ahora bien, nos dice que tiene que ser realizado por un policía o un miembro de las Fuerzas Armadas que está en situación de actividad. ¿Qué pasa si esta persona es una persona pues en situación de retiro, está retirado ya de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú? Obviamente no se le puede imputar un hecho delictivo. Puede ser que sí pueda ser sancionado en el fuero ordinario, más no en el fuero militar, porque nos pide lo siguiente: esta persona tiene que estar en situación de actividad. Y lo más importante, considero yo, es que atente contra bienes jurídicos. En el artículo 2 nos dice lo siguiente: tiene que atentar contra bienes jurídicos que están vinculados primero con la existencia, organización, operatividad o funciones de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú. ¿Qué pasa si una persona comete un hecho delictivo, un acto, un hacer, siendo un miembro de las Fuerzas Armadas y que está en situación de servicio,
Pero, ¿qué pasa si la conducta desplegada por este agente no vulnera ningún bien jurídico que está establecido, pues, en este, ¿no? Por ejemplo, con la existencia de las Fuerzas Armadas, obviamente no podría cometerse o no puede ser sancionado dentro del fuero militar. El requisito principal es que atente contra bienes jurídicos. Si no atente o si no atenta, por más de que haya desplegado esta conducta, no puede ser sancionado penalmente en el fuero militar. Ahora tenemos que irnos a la Sala Penal Permanente, la competencia número 19 del año 2014. Nos dice lo siguiente: delito de función. No es delito de función aquel que afecte bienes jurídicos protegidos por el fuero penal común. Es decir, no podemos llamar o no puede ser considerado un delito de función si es que este bien jurídico que se ha lesionado, por ejemplo, está en el fuero ordinario. Puede ser, por ejemplo, un delito de hurto que está sancionado pues en el Código Penal, ¿no? Más no en el delito de hurto también existente pues en el Código Penal Militar, pero que no afecta pues a esos bienes jurídicos tanto del ordinario como del militar. Existe una clara diferencia entre ambos, ¿no? Por lo cual no es delito de función aquel que afecte bienes jurídicos, pero que no estén, ¿no? Protegidos por el fuero penal común. La imputación fáctica, es decir, los hechos son los siguientes. Nos dice que se imputa al procesado Michel Franco Pinelo Calderón, que los días 5 y 6 de noviembre del 2013 fue asignado al servicio nocturno de guardia de la Depandro, y esto está en Cusco, la cual concluía a las 3 horas de la madrugada de esta última fecha. Circunstancias que fueron aprovechadas por este efectivo policial, quien, conociendo que el PNP Víctor Andrés Zabaleta Salvatierra no se encontraba en las instalaciones de la Depandro, Cusco, y burlando la seguridad, porque obviamente es un policía, del anaquel de metal a cargo de este último, extrajo de dicho lugar 3 cajas de cartón conteniendo muestras de pasta básica de cocaína, uno de 5 kilos con 960 gramos de PVC, provenientes de la intervención de César Escalante White y Ever Guamán Romero, efectuada en fecha 12 de julio del 2013. Otro paquete de 7 kilos con 260 gramos incautado en la intervención de Aquiles Cristóbal Núñez, realizada el 12 de agosto del 2013. Y un paquete de 980 gramos de pasta básica de cocaína, incautado en la intervención de Ronnie Figueroa Mendoza de fecha 16 de julio del año 2013, las cuales colocó en un maletín de color negro de propiedad del policía Marco Paucar Torres. Luego, entre las 2 y 3 de la madrugada del 6 de noviembre del 2013, sacó dicho maletín con 3 paquetes de droga fuera de las instalaciones de la Depandro, trasladándolos hasta su domicilio, ubicado a una cuadra de la institución, lugar donde dejó tales sustancias con la finalidad de comercializarlas. Ello obviamente ya realizado en la investigación preparatoria se ha concluido que la finalidad de este efectivo policial era comercializar toda esa pasta básica de cocaína que había sustraído pues de los anaqueles de metal, quien posteriormente, después de la sustracción, de forma audaz realizó pues, cerró nuevamente el anaquel, pero con otro candado. ¿Cuál es el fundamento del Supremo Tribunal? Nos dice, en primer lugar, y hace referencia a esto, al artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Ya lo he explicado, la cual menciona pues los principios básicos, que es la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Nos dice aquí, en primer lugar, que esa función jurisdiccional, no, de forma excepcional, se da al fuero militar y también al fuero arbitral, ¿no? Segundo, hace referencia a cuáles son los elementos para que se pueda configurar un delito de función. Y la primera
es que afecte bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, que están tutelados en el ordenamiento legal, es decir, en el Código Penal. El segundo es que el sujeto debe encontrarse en situación de actividad, y la tercera es que la conducta imputada debe ser cometida en un acto de servicio o con ocasión de este. Eso ya lo hemos explicado pues en el artículo 2 del Código Penal Militar Policial. Tercero, en este presente caso, la acción típica desplegada por el procesado consistió en sustraer drogas, es decir, pasta básica de cocaína, para su tráfico ilícito, lo cual pone en peligro abstracto la salud pública de todas las personas. Y esto está tutelado como bien jurídico en el Código Penal, en el ordinario. Nos dice que es el delito de tráfico ilícito de drogas contemplados en nuestro Código Punitivo, en los artículos 296 y siguientes. Ahora bien, nos dice lo siguiente, este Supremo Tribunal, nos dice que esta conducta desplegada por este agente, si bien estaba pues realizando sus funciones de guardia en aquel día, no menos cierto que la conducta como tal de sustracción de droga no solamente puede ser cometido por un agente, ¿no?, de la policía o un militar, no un miembro de las Fuerzas Armadas, sino que puede ser cometida por todo ciudadano, cualquier ciudadano, no importando pues esa cualificación especial. Puede ser cometida tanto por un intraneus como también por un extraneus, ¿no? Eso es lo principal, al menos, que nos dice este Supremo Tribunal. También nos menciona que la afectación de bienes jurídicos estrictamente castrenses son los que legitiman la intervención del fuero excepcional, como es la de la jurisdicción militar. Es decir, si no se afecta un bien jurídico estrictamente castrense, no podríamos hablar de un delito en el fuero militar, sino puede ser un delito en el fuero común, más no en el militar. ¿Por qué? Porque no se está afectando un bien jurídico castrense. Nos dice que los hechos imputados se subsumen en el delito de tráfico ilícito de drogas, lo cual está previamente establecido en nuestro catálogo punitivo, pues ordinario, no en el Código Penal Militar. Lo cual la conducta de este agente vendría a ser perseguido por un delito en el foro común, más no en el foro militar, como ya pues les hacía referencia. ¿Qué pasa si es que nosotros perseguimos, ¿no?, tanto en el foro militar y también en el foro común? Nos dice que este supone una doble persecución penal de los mismos, por lo cual afectaría o vulneraría el no bis in idem, ¿no? Y obviamente no podría existir dos investigaciones en curso en dos fueros distintos, sabiendo muy bien que existe un foro militar común, un foro ordinario, ¿no?, y la otra militar, que cada una tiene sus propios delitos, ¿no?, en cada delito, y lo más importante es que cada una protege bienes jurídicos totalmente diferentes, no habría incompatibilidad entre estas, por lo cual la decisión, de forma general, ya menciono, es que se debe dirimir la competencia a favor del quinto juzgado de investigación preparatoria de Cusco para que pueda seguir con el trámite seguida contra Michel Franco Pinelo Calderón. Tiene que ser imputado, pues, ¿no?, por el delito de tráfico ilícito de drogas, ¿no?, contra la salud pública. Eso es lo que nos menciona en la competencia número 19 del año 2014 de la Sala Penal Permanente, la cual hace una clara referencia al delito de función. El segundo, que quiero también tratar el día de hoy, es el expediente 056-2017 de la Sala Suprema Revisora, la cual, el delito por lo cual se
se persigue, pues no, es de agresión al superior en grado, acto tendente a agredir o a amenazar. El agraviado es el Estado, ¿no? El Estado peruano. Aquí la imputación es la siguiente, nos dice que, la sentencia, porque si bien es cierto, aquí ya estamos ante la Sala Suprema Revisora, la cual obviamente ya es en recurso de apelación. La sentencia primigenia, ¿no? Nos dice que es la siguiente. Nos dice que Wilber Arzubialde Cadies es imputado como autor del delito de agresión al superior en grado, y también a Juan Carlos Guamán Ríos como autor del delito de acto tendente a agredir o amenazar. Estas personas fueron sancionadas a 2 años de pena privativa de libertad, suspendidas, ¿no? Pero tenían un periodo de prueba de 1 año. También tenían reglas de conducta y 90 días multa. Se les ha impuesto una reparación civil de 2.400 soles, la cual obviamente se tiene que pagar en forma solidaria. Bueno, en los fundamentos de derecho, ¿no? de esta Sala Suprema Revisora menciona lo siguiente. En primer lugar, menciona también el artículo 139, la cual es, considero yo, la base fundamental para poder explicar el fuero común como excepción, ¿no? a la función jurisdiccional, al fuero militar, disculpen. Nos dice que sí, exactamente, exista la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Lo menos cierto es que de forma excepcional se les da también esa función jurisdiccional al fuero militar y también al fuero arbitral. Esto es lo que nos interesa. El artículo 141 referente a la casación nos dice lo siguiente, ¿no? La Corte Suprema es la que va a fallar en casación o en última instancia cuando la acción se inicia en una corte superior o ante la propia Corte Suprema. En el artículo 173 de nuestra Constitución Política del Perú hace referencia a la competencia del fuero privativo militar. En este artículo, ya lo hemos desarrollado, nos dice que en casos de delito de función, ¿no? Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú están sometidos al fuero respectivo al Código de Justicia Militar. Nos dice que estas disposiciones no van a ser aplicables a los civiles, pero de forma excepcional, ¿no? Sí se le va a imputar un hecho delictivo siempre y cuando se trate del delito de traición a la patria y el delito de terrorismo. Y en este mismo artículo menciona que la casación a que se refiere el artículo 141, el artículo antecedente que ya hemos referido, solo es aplicable cuando se imponga la pena de muerte. Es decir, yo puedo interponer un recurso de casación siempre y cuando el delito que se me va a imponer es la pena de muerte. Eso lo dice el artículo 173 de la Constitución Política del Perú y también de forma concordante en el artículo 141 de la misma. En esta misma también hace referencia a las decisiones impugnables, ¿no? En el artículo 439 del Código Penal nos dice que podrán impugnarse las sentencias definitivas, el sobreseimiento, la aplicación de medidas cautelares, puede ser, por ejemplo, una prisión preventiva, que dicho sea de paso es mucho más benigna, diría yo, a comparación, ¿no? de la prisión preventiva dictada en el fuero ordinario. Los recursos impugnatorios son igual, pues, ¿no? El recurso de reposición, el recurso de apelación y también tenemos el recurso de queja. En el recurso de reposición, esto solamente puede ser interpuesto dentro de los 2 días, ¿no? Y procede solamente contra decretos. En el recurso de apelación sabemos todos de forma general que se va a realizar contra sentencias definitivas, puede ser también contra autos interlocutorios. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto sería un auto de sobreseimiento,
También se puede interponer recurso de apelación, ¿no? Contra los que resuelvan cuestiones previas, autos que resuelvan cuestiones previas, autos que resuelvan cuestiones prejudiciales, o también las excepciones. Puede ser una excepción de improcedencia de acción, de naturaleza de juicio, etc. Todo el catálogo de los medios de defensa, ¿no? También nos dicen los que declaran extinguida la acción penal y otros. En cuanto al recurso de queja, tenemos que mencionar que se interpone en el plazo de 3 días y procede contra la resolución del juez que declare inadmisible el recurso de apelación. Ahora bien, aquí también la Sala Suprema Revisora menciona pues a la revisión. Tenemos que saber, ¿no?, de forma primigenia que existen recursos impugnatorios y también acciones impugnatorias. Recursos impugnatorios son los que ya les he mencionado, y las acciones impugnatorias son las acciones de revisión. Es la única, ¿no? La única acción de revisión que está establecido en el Código Penal Militar. Primero, nos dice que la revisión de una sentencia firme procede en todo tiempo y únicamente a favor del condenado por los motivos siguientes. El primer motivo, ¿no?, en el artículo 453 hace referencia cuando los hechos tenidos por acreditados en el veredicto resulten incompatibles con lo establecido por otra sentencia penal. Es decir, existe una sentencia en la que ya me han condenado, ¿no?, en el foro militar. Sin embargo, existe otra sentencia también en la que puede ser que los presupuestos fácticos sean diferentes, ¿no? Entonces existe obviamente una incompatibilidad en estas, por lo cual procede a la revisión. Lo segundo es cuando la sentencia impugnada se haya fundado en prueba documental o testimonio cuya falsedad se haya declarado en el fallo posterior. Puede ser, ¿no?, que en la admisión de medios probatorios se haya admitido una prueba, por ejemplo, una prueba documental que haya sido falsificada, ¿no? El tercero es cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho u otro delito. Puede ser, por ejemplo, que el juez se le haya sobornado con una determinada cantidad de dinero para que pueda expedir un fallo en contra de determinada persona que está siendo procesada pues por un delito de función. Entonces, en ese caso, también se va a proceder con la revisión de la sentencia. Cuarto, cuando después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos o elementos de prueba que solo o unidos a los examinados en el procedimiento hagan evidente que el hecho no existió. Puede ser que exista prueba indiciaria, ¿no?, indicios que de forma concatenada podría, ¿no?, llegar pues a la conclusión de que esa persona es inocente, ¿no?, por un determinado delito. Ahora bien, aquí la sentencia del Tribunal Constitucional habla sobre la improcedencia, inadmisibilidad e infundada una pretensión. Nos dice que una demanda, cuando el régimen legal vigente no prescribe el derecho invocado por el demandante por razón de no estar reconocido tal derecho. Es lo que tenemos que saber de forma general. No, en esta sentencia el Tribunal Constitucional nos dice que es improcedente cualquier demanda que no se funde en derecho. Ahora bien, llegando ya al análisis del caso y también a la decisión, ¿no?, de esta sala, nos dice lo siguiente. Primero, que se ha declarado improcedente el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa técnica de Wilber Arciubialde Caviedes, ¿no?, y también Juan Carlos Guamán Ríos, por no estar reglado a las normas establecidas en el Código Penal y Militar. Estas personas han interpuesto un recurso de casación, no porque se les ha puesto una pena privativa de libertad, ¿no?, de 2 años, suspendida. Sin embargo, el delito, que dicho sea de paso, es de agresión al superior en grado y también acto tendente a agredir o a amenazar, no está determinado con una pena privativa de libertad de pena de muerte. No está.
Y aquí es necesario que nos vayamos a la Constitución Política del Perú. En el artículo 173 ya he hecho mención anteriormente, sin embargo es necesario para poder entender ya la decisión final. Les he dicho que la casación es improcedente porque no está fundada en derecho. En el artículo 173 hace referencia a que la casación solamente es aplicable cuando se imponga la pena de muerte. La propia Constitución Política del Perú hace referencia a eso, ¿no? En el artículo 173 y de forma concordante sabemos muy bien con el artículo 141. Entonces, la propia Constitución Política del Perú es muy clara al referirnos que solamente puede ir a casación cuando sea un delito de pena de muerte. ¿Qué pasa si yo voy a casación pero es por falta de motivación, una motivación deficiente, una motivación parcial, insuficiente? No podría ir a casación por esto? ¿Por qué? Porque la propia Constitución Política del Perú lo restringe, y en el propio Código Penal Militar Policial también hace referencia a esto, hace referencia a la Constitución Política del Perú, que solamente se puede recurrir a casación en caso de pena de muerte, al ser pues al ser imputados por un hecho delictivo que no tiene una pena de muerte, no podríamos irnos a casación. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, ¿no? Muchas gracias por prestar atención.